eh, tenemos que empezar porque si no se nos va el tiempo. Todos me están escuchando, ¿verdad? Hola. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Está esto. Creo que queda. Mejor me salude. Bueno, cuando uno empieza a revisar experimentos en seres humanos, eh, eso, eso sí ha existido desde miles de años. Si ustedes van a la Biblia, por ejemplo, ahí en el libro de Daniel, hay un caso típico en donde el rey Aspenaz eh, le dice al jefe de sus eunucos, necesito jóvenes sin defecto, bien parecidos, sabios, para que me sirvan en la corte. Pero evidentemente quería ver también qué tipo de alimentación deberían tener para mantenerse sin defectos, bien puestos, etcétera. Y él mismo experimenta en dos grupos. A uno les da una comida como la que comía el rey, con vino, y lógicamente ya se imaginan, ¿no? Y a otro grupo prácticamente le dan una comida vegetariana. Pasado el tiempo, compara entre los dos y ve pues que la comida que le sirven al rey pues no es la más apta, en el sentido de que los muchachos se engordan demasiado. Por ejemplo, ese es un experimento. Otro caso, ya lo vamos a ver ya en el siglo XVIII, de Edward Jenner. Edward Jenner, un médico inglés, excelente, lo vamos a ver después, posteriormente, cuando lleguemos a la ilustración. Estaba de moda por toda Europa las epidemias de la viruela. Y él decidió ir a trabajar en zona rural y se dio cuenta que los que atendían ahí, ordeñaban el ganado, empezaban a presentar esas lesiones típicas de la viruela en los brazos y a veces en la cara. Pero estaban así un tiempo incómodos y después se curaban, se sanaban. Y él, al observar eso, dijo, bueno, las vacas le han contagiado a los ordeñadores de vacas. Y ya esos que han tenido la viruela vacuna ya no se enfermaban con la viruela humana, que la gente moría por miles. Incluso uno, no me acuerdo qué rey de Inglaterra, murió con viruela. Entonces él dice, no estaría mal entonces que hagamos experimentos, saquemos de las lesiones de la viruela vacuna unos pedacitos pequeñitos y los vamos a inyectar en personas sanas y después que le da una viruela vacuna que no suele ser grave, él inyectaba la viruela humana, que es la que mataba a toda la gente, y ya no se enfermaban de la viruela humana, estaban protegidos. Entonces, él bueno,
por alguna razón, él quiere hacer experimentos también en niños, porque también los niños se morían de viruela. Y quería saber si haciendo eso también en los niños les servía, ¿no?, como protección. Dicen que el niño fue voluntario. Bueno, sabe Dios a qué le llamarían voluntario. Los padres supongo que habrán autorizado. James Philip, de 8 añitos, y lo vacuna con la viruela del ganado. Y después, primero hizo un poco de malestar, de fiebre, y bueno, y pasó. Y después le inyecta o le da ya la vacuna humana. Y el niño no se enfermó. Entonces él vio que la vacuna también servía para los niños, no solamente para los viejos. Y él propone hacer un programa de vacunación. Por supuesto que él decide ofrecerle a la corte, al rey que estaba de turno. La reina se opuso porque sus hijos estaban pues chiquillos y también tenían miedo de que se contagiaran de la viruela. Y parece que por eso es que él hace el experimento en un niño, para demostrarle a la reina de que funcionaba también en los niños. Y después de ese experimento en el niño James Phillips, la reina acepta vacunar a sus hijos e incluso a las personas de la corte. Este es por ejemplo, es un experimento interesante. Bernard ya en el siglo XIX se caracterizó porque él dijo que la medicina no va a avanzar si no se hacen experimentos. No va a avanzar. Entonces él decía ya, hay que hacer experimentos y que no todo es el hospital o la cama al lado del enfermo, sino que también hay que hacer medicina experimental para demostrar que la medicina avanza. Pero han habido casos de autoexperimentos. Ya ustedes conocen el caso de Daniel Alcides Carrión. Acá hay un huaco en donde se ve la presentación de la enfermedad de Carrión, o como quieren llamarle, con nódulos grandes y pequeños en todo el cuerpo. Es una de las manifestaciones de la verruga peruana, porque hay hasta 3 formas de expresión. Una es con estos nódulos grandes y que son de color rojo porque por la hemólisis se forman una especie de ampollas con sangre. Hay otro que son casi como lesiones chiquititas por todo el cuerpo, medio puntiagudas. Esa es la otra. Y hay otras que son por debajo de la piel. Y bueno, ya saben la historia de Daniel Alcides Carrión. Solicitó que lo inocularan y bueno, hizo la fiebre de la orolla y falleció. Hay otro experimento interesante en el siglo XVIII que causó hasta cierto punto gracia, ¿no? En esa época ya se sabían que habían bacterias, ya se empezó a hablar de la causa de enfermedades por microorganismos, ¿no? Antes de eso se decían pues que por el aire, o en fin, eran varias formas de contagio. Miasmas, decían, miasmas. Pero él quería describir cómo era el cuadro clínico de una gonorrea. Él le llamaba, en esa época le decían blenorragia.
Y bueno, él atendió a un paciente con los medicamentos que ya existían en su época. Y después él dice, yo voy a experimentar en mí y voy a escribir toda la sintomatología que se siente cuando uno tiene gonorrea. Porque es una enfermedad más o menos ya corriente y no tenía el cuadro clínico muy bien definido. Entonces él se autoinocula, ¿no?, restos de gonorrea y después describe el cuadro clínico y lo publica. Entonces, eso fue bien recibido el artículo, incluso el que menos elogiaba el trabajo de John Hunter. Y todo el mundo decía, bueno, si tú quieres diagnosticar gonorrea, lea John Hunter, ahí él te va a decir cómo es el cuadro clínico. Y así estuvo durante muchos años, casi un siglo, hasta que un día un investigador que veía casos de gonorrea dijo, esta descripción de John Hunter que es citada todo el tiempo, no me parece. Acá hay algo raro. Voy a investigar la historia clínica de ese paciente. Y cuando revisa bien la historia clínica de ese paciente, se da cuenta que no solamente tenía gonorrea, sino además tenía sífilis. Entonces, el cuadro clínico que había escrito John Hunter en realidad era una mezcla de gonorrea y sífilis. Bueno, a partir de ahí ya nadie leía a John Hunter para ver cuáles son los signos y síntomas de una gonorrea. Entonces, así se van viendo varios autoexperimentos. En 1903, Head se corta varios de sus nervios sensitivos para estudiar cómo es la distribución nerviosa de la sensación. Y Forsman, también médico alemán, este es un caso fue interesantísimo porque él inventa el catéter cardíaco y el cateterismo. Y él dice, a través del cateterismo cardíaco podríamos nosotros hacer muchos diagnósticos. Pero claro, en Alemania, cuando él lo explica en su hospital de Charité en Berlín, se molestan contra Forsman. Le dice, usted está loco, ¿cómo se le ocurre que vamos a meter un catéter por las arterias para diagnosticar problemas cardíacos, etcétera? No, usted está rayado. Y hasta lo botaron del hospital. ¿Por qué lo votaron? Porque él dijo, bueno, si no me permiten experimentar, yo mismo me voy a meter el catéter hasta el corazón. Y cuando se enteraron que lo había hecho, dijeron, bueno, este está totalmente loco. Lo botaron del hospital. Años más tarde, cuando ya empezaron a hacer el caso a otros investigadores que también utilizaban los catéteres para diagnósticos cardíacos, se dan cuenta pues que el promotor, el iniciador, Werner, lo habían maltratado. Y a raíz de eso, bueno, empiezan a tomarlo en cuenta, a felicitarlo y se gana premio Nobel incluso por haber hecho ese experimento. Pero así como hay esos estudios, también ya ustedes saben todos estos estudios que ha sido una tragedia, ¿no? El de Tuskegee, en Alabama, donde a una población de raza negra detectan casos de sífilis y después empiezan a inocular sífilis porque se les ocurrió a los investigadores estudiar cómo es la evolución natural de la enfermedad. Y no les daban tratamiento. Por esos años ya aparece la penicilina y no les aplicaron la penicilina. Los mantuvieron sin tratamiento antibiótico. Eso después se descubre y fue todo un escándalo en Estados Unidos.
El otro caso de Willowbrook, los niños que estaban ahí, que era una especie de internado para niños con retraso mental, y muchas mamás incluso los llevaban allí porque decían que no los podían atender, etcétera. ¿Y qué hicieron? Empezaron a experimentar también en los niños para ver cómo era la hepatitis A. Y como eran niños con retraso, ellos no sabían lo que pasaba, y cuando había una mamá que quería dejar a su hijo, la condicionaban. Tu hijo, ven, te lo recibimos, pero le vamos a poner esta vacuna. Si no, no entra tu hijo. Entonces la cosa fue terrible. Bueno, y peor fue en las células cancerosas, ¿no? En las cuales inoculan a personas ancianas. Pero Walter Reed no quedó ahí. Él era médico del ejército y en Cuba hace un estudio con 22 trabajadores rurales para ver, estudiar la fiebre amarilla, porque era muy común en los países centroamericanos la fiebre amarilla, en lo mismo que el clima es cálido, hay mosquitos, es todo, y la fiebre amarilla pues es grave. Y él, como dicen, que pagaba $100 si sobrevivían y 200 si contraían la enfermedad. Bueno, fue terrible el experimento que hizo, ¿no? 22 trabajadores rurales. Entonces, el caso Tuskegee fue emblemático, fue un escándalo, prácticamente quien publicó fue un periódico, y bueno, ahí se sepó todo, a las 400 personas negras que se habían contagiado. Y bueno, el famoso curso natural de enfermedad quedó en poco camino. Se habían muerto un montón de los que se les diagnosticó, y quedaron unos pocos sobrevivientes. Claro que a esos pocos sobrevivientes pues le hicieron un homenaje, etcétera, pero muy tarde. Bueno, otros casos han habido así de este tipo, ¿no? El caso de Brooklyn es el que le decía, que pacientes generalmente con cáncer les inyectaban células cancerosas para ver si, generando nódulos con células cancerosas, y ver si se reducían de tamaño después de la inyección. Y también se hacía lo mismo en, entre comillas, voluntarios sanos. Y se observó que en los sanos los nódulos se reducían más rápido que en los pacientes que tenían cáncer. Bueno, entonces ellos sacaron la conclusión que los pacientes cancerosos pues tenían disminución de la inmunidad, pero y no sabían exactamente a qué atribuirle. Se pensaba que era por el cáncer y por su estado muy debilitada. Entonces decidió buscar otros pacientes para ver si eso era por el cáncer o era por otra causa. Entonces buscan pacientes con enfermedades crónicas que no tenían cáncer y hacen el mismo experimento. Y todo esto sale a luz porque Abir Kagan era un médico residente del hospital judío de Brooklyn. Y cuando le dijeron, usted va a participar inoculando a los pacientes, a enfermos crónicos de estas células cancerosas, él les dijo que no estaba de acuerdo con ese tipo de experimentos, y mucho más en pacientes que no entendían bien lo que les estaban haciendo. Bueno, al final no lo expulsaron,
Y bueno, después se enteran del experimento y fue pues todo un escándalo. Ellos decían que habían pedido consentimiento a las personas, pero en realidad el consentimiento verbal no fue tal, porque muchos pacientes ni sabían lo que les habían hecho. Bueno, acá el Journal of Medicine, en esas épocas incluso estas revistas publicaban los experimentos que se hacían en los pacientes. Y nada menos que en revistas científicas. The New England Journal of Medicine o el British Journal se publicaban. Y nadie decía nada, lo tomaban como algo natural. Entonces, como vemos, se van haciendo una serie de experimentos, pero no se van tomando en cuenta los puntos que son conflicto ético. En primer lugar, la vulnerabilidad de los sujetos de investigación. Son gente que está bajo vamos a decir, la custodia y dependen del médico tratante. Entonces están en una situación de vulnerabilidad y el médico aprovecha para hacer sus experimentos. Y lo mismo, no les dan el consentimiento informado, les explican muy poco, no les interesa si lo entendieron o no lo entendieron. Y además muchos de estos experimentos no eran con fines terapéuticos. ¿Qué gano sabiendo yo la evolución natural de la sífilis? O de qué me sirve saber cómo está tu inmunidad si yo te pongo células cancerosas? Bueno, también fue un escándalo muy, muy grande. Pues si uno se pone a ver por ejemplo, de Willowbrook, que fue terrible también, porque niños con retraso mental que les inyectan para ver cómo evoluciona en forma natural la hepatitis A. Eso fue realmente muy, muy discutido. ¿Y por qué? Porque se había hecho estos experimentos incluso después de toda la crítica que hizo Estados Unidos contra los médicos nazis. Entonces todo el mundo dice, ¿cómo es posible que Estados Unidos formó parte de la Corte Internacional para juzgar a los médicos nazis que habían hecho experimentos en seres humanos? Y dentro de la Corte estuvieron representantes de Estados Unidos. Y sin embargo, en su país, en Estados Unidos, se estaban haciendo las mismas atrocidades. Entonces, eso fue lo que realmente hizo quedar muy mal a Estados Unidos. Juzgas a los colegas médicos alemanes por las atrocidades que hizo, pero te quedas callado las atrocidades que estás haciendo en tu país. Entonces, y mucho todavía de los niños. Imagínense, en el año 63 ya se sabía cuáles eran las normas para investigación en seres humanos. Sin embargo, no las cumplieron, hicieron lo que les dio la gana. Bueno, si uno ya aplica los principios bioéticos en estos experimentos, empezamos primero el sujeto de estudio, niños en condición vulnerable, sin capacidad de poder autorizar una investigación. Y por otro lado, las madres coaccionadas a que si no daban la autorización, lo sacaban al niño de ese puericultorio. Sí, pues era como un puericultorio de niños con retardo mental. Entonces,
Eso, por ejemplo, ¿qué se hizo ahí? Aparentaban hacer beneficencia, pero en realidad lo que hicieron fue maleficencia. Entonces, y fueron contra el principio de no maleficencia y no les hicieron ningún bien produciéndole una enfermedad. Entonces, acá lo que primó fue la maleficencia. No se cumplió entonces el principio de no maleficencia, el primum non nocere. Ahora, aplicando ya el principio de autonomía, los niños no tenían capacidad de tomar decisiones. Entonces, se violó este principio. Sus madres fueron coaccionados para aceptar que los niños fueran inoculados con el virus de la hepatitis A, de lo contrario serían separados del puericultorio. Entonces ahí se afectó el principio de autonomía. Y el de justicia, peor todavía, porque no les importó la salud de los niños. Para ellos era más importante la investigación científica. Entonces, ahí viene una frase de Immanuel Kant, que en el siglo XIX él, en sus obras puso una frase muy importante. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Entonces, decir, debes tratar a los pacientes como personas. No son un objeto de investigación, sino es un fin, la persona. Bueno, los juicios de Nuremberg ya los conocen ustedes. Hubieron muchos fiscales, muchos miembros, incluso de los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, todos bien plantados ahí de jueces. Y eso es lo que dolió después cuando se descubrieron todos estos experimentos. Todo el mundo se decía, ¿cómo es posible un país que ha tenido jueces juzgando a nivel internacional a todas las atrocidades que hicieron los alemanes, y sin embargo en sus países hacían las mismas atrocidades? Miren la cantidad de médicos que estuvieron metidos en este juicio. Y una de las justificaciones que daban los médicos es que ellos habían hecho los experimentos con conocimiento del gobierno y autorización del gobierno. Incluso muchos de ellos, experimentos, habían sido financiados por el gobierno. Entonces ellos decían, yo no he infringido la ley, porque la ley en Alemania en ese momento permitía que hiciéramos este tipo de experimentos. Bueno, pero los jueces le dijeron, pero ustedes son médicos, saben perfectamente, han leído a Hipócrates, conocen todos los principios bioéticos que Hipócrates difundió. Entonces no pueden decir que no sabían nada. Y a sabiendas de eso, ustedes, sin embargo, hicieron lo que hicieron. Que son, bueno, terribles. A uno se escarapela el cuerpo de ver todos los experimentos que hacían. Entonces, de estos 20 médicos acusados de asesinato y tortura, como han visto ahí, 7 murieron en la horca, 6 en prisión perpetua, 2 en prisión de 25, 1 de 15, otro de 10 y 7 que fueron liberados. Pero no solamente hicieron cosas así terribles,
los alemanes. También en Tokio, el general Ishihiro, que también era médico, él estuvo haciendo experimentos muy silenciosos, que nadie se enteró, eran casi como un secreto. ¿En qué consistían? Como estuvieron en guerra también ellos, con sus propias guerras que han tenido, a todos los soldados que tomaban presos, prisioneros, los tenían en una zona especial y ellos experimentaron con ellos lo que llamamos armas biológicas. Es decir, por ejemplo, usted aísla el anthrax, lo puede pulverizar si quiere y después lo esparce. Las personas lo inhalan y hacen un cuadro de anthrax, de antracis, y terminan muriéndose por anthrax. Y también así otros gérmenes. ¿Y por qué lo hacían ellos? Porque ellos decían, nosotros podemos ganar territorios si usamos armas biológicas y podemos matar un montón de gente. Y esos experimentos lo tuvieron bien escondidos, bien escondidos. Pero en algún momento las cosas se llegan a saber, ¿no? Ellos, claro, con sus creencias, así como los nazis creían que estaban con su raza superior al resto, que nos fueran, tenían sus teorías racistas también, y ellos querían infiltrar líneas enemigas, esparciendo estas bacterias, estos gérmenes, para que la gente empezara a morirse. Entonces, todos estos problemas después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya conocen ustedes que el Tribunal Internacional y todo eso, al final se elabora el famoso Código de Nuremberg, ya hoy conocido universalmente, en donde dan 10 recomendaciones, nada más, 10 recomendaciones. Primero, el consentimiento tiene que ser voluntario, ¿no? Pero además que la persona tenga capacidad legal para otorgar ese consentimiento, ¿no? Y previa comprensión de riesgos, beneficios, etc. Eso es uno. Dos, debe tener como finalidad obtener resultados que hagan bien a las personas, a la sociedad. No para matar gente o para hacer otra cosa, sino para beneficio de la sociedad. La 3, investigación debe basarse en estudios previos en animales para conocer anticipadamente si producen algún daño, porque si se ve que los animales sufren mucho o se mueren, eso ya no puede pasarse a la fase de experimentación humana. También decía que se debe evitar todo sufrimiento o daño físico o mental innecesario. La proporción de riesgos y beneficios será siempre favorable a los beneficios, o sea que el beneficio debe estar por encima de los riesgos, que se deben tomar las medidas necesarias y las instalaciones y equipos necesarios para proteger a los sujetos de investigación. Que no debe realizarse un experimento cuando no hay una justificación a priori que justifique el trabajo, ¿no? Los investigadores deben ser personas calificadas, cualquiera no debe dedicarse a experimentar si no tiene la formación y la capacitación adecuada. Durante el proceso de investigación, el sujeto de investigación debe tener la libertad de poder retirarse en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna justificación. Y por último, el investigador debe suspender
el trabajo de investigación si se da cuenta que está produciendo lesiones o incapacidades graves o que incluso puede haber muerto algún sujeto experimental. En esos momentos el trabajo de investigación se suspende. Bueno, donde sí se determinó con mucho detalle es la Declaración de Helsinki. Bueno, allí se hace un verdadero estudio en base a los principios éticos que deben seguir todos los investigadores cuando hacen investigación en seres humanos. Se basó en el Código de Nuremberg, sí, pero también sumaron a eso la Declaración de Ginebra y al final hacen un estatuto, ¿no? Donde realmente son como 28 principios que van a definir todo el proceso de investigación en seres humanos. Lo pueden leer después en la PPT, realmente son bien detallados todos los pasos que se tienen que dar en cada paso y con las implicancias de tipo ética, legal, jurídicas, etcétera, que intervienen y que se deben tener en cuenta cuando se está haciendo la experimentación. Por supuesto, es importante todo esto. Como ven, son alrededor de 29 puntos que ha servido para, con base a eso, mejorar bien todos los procedimientos de investigación, hacer un control más estricto sobre las investigaciones, hacer mucho énfasis en el consentimiento informado del paciente, en el principio de no maleficencia, etcétera, etcétera. Entonces, en el New England Medical han aparecido experimentos, lo que les decía, publicados que no hayan cumplido todos estos principios. Y sin embargo, estas revistas científicas no tuvieron ni siquiera el mínimo criterio de decir, señores, vuestro trabajo de investigación no ha cumplido las normas éticas mínimas para un trabajo de investigación, no le voy a publicar su artículo. Sin embargo, lo publicaron. Sabían que no cumplían las normas éticas y sin embargo lo publicaron. Desde el 1948 al 65, 22 experimentos. Y ahí estaban el Willowbrook y todos los otros. Lo de las células neoplásicas, el del Hospital Judío de Nueva York. Las timectomías realizadas en niños sometidos a cirugía cardíaca para ver cómo se desarrollan los niños sin timo. Y también pacientes con estenosis mitral que les meten agujas rellenas de mercurio para ver cómo es el gasto cardíaco en pacientes con fibrilación auricular. ¿Y cómo lo publican? O sea que las revistas científicas tampoco cumplían los criterios mínimos de cómo se debe hacer un trabajo de investigación. Y ellos simplemente lo publicaban. Lo presentaba un médico famoso que tenía prestigio y se lo publicaba. Bueno, ya conocen el famoso informe Belmont, que a raíz de todo ese escándalo, bueno, se nombra esa comisión y al final, bueno, plantean los principios ahora que actualmente los conocemos, o sea, la autonomía, beneficencia y justicia. Y posteriormente Bochen y Childress le agregan no maleficencia.
En el 96 han habido varias conferencias internacionales para armonización de la parte de requerimientos técnicos, porque cada país empezó a sacar sus propias normas basadas en Helsinki y en otros artículos, pero dijeron, tenemos todos que ponernos de acuerdo internacionalmente para dar lineamientos de buena práctica clínica y que si se va a hacer experimentos en seres humanos, todos sigamos las mismas normas. Y en esta conferencia internacional participó Europa, toda Europa, Japón y Estados Unidos de América. Y también en el 97 se elaboró en Oviedo, España, el Convenio sobre Derechos Humanos y la Biomedicina. Igualmente, cuidando mucho el consentimiento informado, la no maleficencia, etcétera, etcétera. Se le conoce como la Declaración de Oviedo. En el año 2000, la OMS sacan guías operacionales de comités de ética. ¿Para qué? Para que en base a estas guías de comité de ética se evalúen todos los proyectos de investigación. Entonces, este documento te dice cómo vas a hacer una evaluación bioética de un proyecto de investigación, a ver si cumple todos los criterios para que se pueda autorizar un trabajo de investigación. Y este manual práctico sobre investigación clínica, también en el año 2000 hace lo mismo, basado en la OMS, ya publica este handbook, que también ha ayudado muchísimo porque estaba relacionado sobre todo con experimentos de fármacos, de productos farmacéuticos. Y eso también ha ayudado a que los patrocinadores y los investigadores realicen investigación clínica con el patrocinio de una industria químico-farmacéutica o de un gobierno, pero siguiendo estas normas, Bueno, ya no se diga nada pues sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que sacó la UNESCO, ¿no? Y también ha salido en el 2008 una especie de guía, ¿no? Para cuando uno va a hacer tratamientos clínicos con implantación o inoculación de células madre. Ahora, ahí se creó todo un problema, porque decían, bueno, pero ¿de dónde las va a obtener las células madre? La única forma que podría tenerlo es de los embriones, que no son utilizados y no son implantados, y de ahí usted podría coger células totipotenciales. Pero otros dijeron, no es necesario que usar ese tipo de células. Sería ideal, pero son embriones. Lo que podemos es sacar células del cordón umbilical. Un niño que nace, se saca esas células que hay en el cordón umbilical, que son pluripotentes y se pueden también utilizar para implantar células de este tipo en determinado tipo de enfermedades. Bueno, incluso células hematopoyéticas, en fin, han tratado de usar ese tipo de células estaminales, le dicen, pero son células embrionarias para poder utilizarlas como tratamientos. Por ejemplo, aplasia medular, ¿no? Se intentó, por ejemplo, también en inocular células en corazones que ya habían sido infartados y prácticamente tenían un infarto muy, muy grande, muy masivo, para tratar de crear nuevas células cardíacas y a ver si se podía salvar ese corazón. En fin,
Se han tratado de usar muchos experimentos con célula madre y se siguen usando. Bueno, evidentemente Estados Unidos se avergonzó un poco de todos los descubrimientos y todas las tragedias que los mismos médicos estaban haciendo en su país. Eh, por ejemplo, para diálisis, crean el primer centro de diálisis externa, ¿no? ¿Y qué es lo que recomendaban ellos? Que los comités de ética para este tipo de investigaciones deben ser amplios, decían. Con muchos, el componente debe ser de mucha gente. Por ejemplo, debe haber un abogado, una mecasa, un funcionario gubernamental, un sindicalista, un religioso, un cirujano, para que estos comités de ética realmente definan cuáles pacientes están en condiciones de someterse a una diálisis externa y cuáles no deberían someterse. Pero en realidad, si estudiamos los comités de ética, ya los hemos visto. Hay el comité de ética simplemente que existe en una institución X o Z, en donde lo que exige es que el comportamiento de los profesionales de esa institución tenga un comportamiento ético y deontológico, y eso se ve en muchos hospitales, para ver que los profesionales de la salud tengan un comportamiento adecuado a su función de profesional. Pero hay también los comités de ética hospitalarios, en donde para los casos de dilemas éticos que hemos visto, ¿no? Los casos problemas, donde hay dilemas éticos y que, bueno, el Comité de Ética Hospitalaria ayuda pues a decidir decidir el tratamiento que podría hacerse en los casos que son presentados al Comité de Ética. Y también hay los comités de ética ya de investigación, que esos son los menos, y que generalmente en universidades que hacen mucha investigación o instituciones internacionales tienen comités de ética de investigación para justamente vigilar que los trabajos de investigación de tipo experimental, incluso los no experimentales, estén cumpliendo los principios bioéticos y que no cometamos los mismos errores antiéticos de los primeros años después de, de la guerra. Entonces, también los comités de ética de investigación deben ser multidisciplinarios, es decir, no solamente expertos médicos, sino también deben haber abogados u otros profesionales para que ayuden a tomar decisiones cuando hayan algún problema ético. Bueno, dentro de las recomendaciones para los ensayos clínicos, siempre se ha recomendado que los pacientes sean randomizados, es decir, que se haga una selección al azar para controlar una serie de variables, ¿no? Porque pues, cuando uno no hace eso, entonces se corre el riesgo de que te diga ese trabajo de investigación no vale, porque usted no ha controlado un número de variables determinadas, y por lo tanto los resultados que usted tiene no son muy óptimos. Entonces, para evitarse ese problema, se empezó a aleatorizar el número de pacientes que iban a entrar como control y los pacientes que iban a ser sometidos realmente a la droga o al experimento. Entonces, de esa forma, los casos y los controles se uniformizaban en características más o menos iguales. Bueno, en el Perú, ¿cuál es la institución que regula todos los ensayos clínicos? Pues es el Instituto Nacional de Salud. Son los encargados de velar el cumplimiento de todas las normas
ellos tienen que leer bien los proyectos de investigación y después de haber hecho un buen estudio, recién pueden ellos autorizar los ensayos clínicos en el lugar donde han decidido hacer el trabajo. Entonces, ahora los comités de ética de investigación científica no se arman así nomás. Requieren primero gente especializada que conozca, que hayan sido investigadores, que conozcan, tengan experiencia en investigación. No es cualquiera, ya nos juntamos, ya tú corre al comité y tú corre al esto. No, así no es, porque esos comités después no son reconocidos por el Instituto Nacional de Salud. Porque, ¿por qué? Porque está conformado por gente sin experiencia, sin experticia. ¿Qué tipo de evaluación van a hacer ellos? Los que forman parte de un comité de ética de investigación son gente de mucha experiencia, conocen mucho de bioética están en la capacidad de detectar cualquier irregularidad en el proyecto o el protocolo de investigación. Y además saben hacer el seguimiento de los proyectos de investigación. Han trabajado ellos también como investigadores. Conocen todo lo que ocurre en un proyecto de investigación. Por eso es que el Comité de Ética no solamente autoriza el inicio de un proyecto, sino además tiene que hacer un seguimiento periódico de cómo está desarrollándose la investigación. Y ellos son los que detectan si ven que hay alguna alteración y los investigadores se han quedado callados, ellos pueden sancionar y podrían incluso hasta suspender ese trabajo de investigación. Bueno, entonces los reglamentos para ensayos clínicos, bueno, hay de tipo internacional, también tenemos a la Ley General de Salud, también habla sobre investigación, el MISA también, hay decretos que te dicen para la investigación. Y en el 2006 se aprueba un reglamento de ensayos clínicos y bueno, el 2017 se mejora, ¿no? Ese reglamento que más o menos es el que está ahora usándose. Entonces, se han publicado pues, muchos libros sobre guías de buenas prácticas clínicas. Eso es importante para los investigadores. La CIOMS, o sea, el Consejo de Organización Internacional de Ciencias Médicas, él publicó una versión de las pautas internacionales para evaluación ética de estudios epidemiológicos, por ejemplo. A veces los estudios epidemiológicos se hacen de cualquier forma y ellos dicen no, tienen que seguir ciertas normas, ciertas pautas, no puede usted hacerlo como usted le dé la gana. Entonces, uno tiene que seguir esos criterios. Por último, ¿qué es un ensayo clínico? Bueno, todo el mundo ya tiene una idea de lo que es un ensayo clínico. Es toda investigación que se actúa en seres humanos para confirmar efectos clínicos, farmacológicos, etcétera, cuando hace algún tipo de intervención, ¿no? Ya sea con fármacos, con algún tipo de técnica quirúrgica, o con algún dispositivo que se utiliza para reemplazar alguna parte del cuerpo. En fin, hay varias cosas, no todo es solamente para hacer ensayos clínicos con fármacos. De hecho, es lo más común, pero también tenemos muchos experimentos que se han hecho con instrumentales, con equipos, con materiales de trabajo, de investigación, suturas, etcétera, que para ver cómo han ido evolucionando las heridas operatorias y ir mejorando cada día los catgut o los hilos que se utilizan como técnicas quirúrgicas. Entonces, hay un esquema más o menos general, que es cuando usted descubre que hay algún producto
que parece que puede curar algo, por lo menos lo he experimentado en el laboratorio, y dice, eso es lo que pasó con la penicilina, ¿no? El, esa vez que estaban haciendo el experimento y una de las cajas había entrado hongos en una de las cajas donde se estaban aislando microbios y le llamó la atención de que los hongos habían desaparecido todas las bacterias de esa caja. Entonces hicieron la pregunta, ¿qué capacidad tienen estos hongos que son capaces de matar el cultivo de bacterias? Y descubrieron después la famosa penicilina. Entonces, así, bueno, ya las empresas químico-farmacéuticas van descubriendo y experimentando, sobre todo con animales, ¿no? Nuevas drogas, lo mismo a nivel de laboratorio, y claro, y después dicen, bueno, ahora queremos pasarlo al experimento en los humanos. Entonces se hace una experimentación humana cuando han visto que en animales no produce lesiones graves o efectos graves, se autoriza que pase a experimentación humanos, primero sanos, de tipo voluntario, para ver qué es la farmacocinética, la farmacodinámica, por qué órganos se excretan, las dosis, se le van dando diferentes dosis para ver si hay efectos colaterales, etcétera, etcétera. Eso se da en personas sanas. Y después ya cuando ve que los efectos no son nada graves, etcétera, entonces ya se autoriza en enfermos, ¿no? Ya son estudios clínicos, la fase 3. Primero en pocos pacientes todavía. Si ven que parece que responden bien, entonces uno ya toma mayor cantidad de pacientes. Incluso la droga esta que está registrada se puede aprobar para que se expenda ya y se comercialice, pero no en cantidades exageradas, sino como quien dice, vamos a probar en los pacientes del mercado, a ver cómo les va. Y están atentos y no les llame la atención que de repente la FDA saque el aviso, se ha retirado tal fármaco del mercado porque se ha visto que producía efectos colaterales graves. Entonces es retirado del mercado. Y constantemente hay que estar atentos a esos avisos, porque muchas veces estamos usando antibióticos u otro tipo de fármacos y presentan efectos colaterales graves y el país, el MINSA, que se supone debería ser el primero en decir, no usen nada, ¿no? Tenemos que estar enterándonos por la FDA o un equivalente que hay de la FDA en Europa, no me acuerdo el nombre ahora, y si ellos dicen, señores, esto se retira del mercado, prohibido seguir usándolo, ahí hay que hacer caso a ellos, ¿no? Ahora, si después que se ha visto que en el mercado más o menos va bien, ya recién se autoriza el uso ya indiscriminado. Pero evidentemente con la pandemia nosotros hemos tenido una situación que estaba recién en la fase experimental con grupos humanos controlados en pequeño número y vieron que el COVID, las vacunas funcionaban, pero no en el porcentaje que uno hubiera querido, ¿no? Por el caso, por ejemplo, de los chinos, pues el porcentaje de protección era bajo, 40%, 30%. Otros de los ingleses llegaba hasta el 70% y en fin, hasta se logró algunos con 80%, hasta 90%. Entonces, en función de eso, se había autorizado el uso en humanos, dada la situación grave de que estábamos en una pandemia y que la gente se estaba muriendo por el COVID.
Pero entonces esta autorización que se dio en una fase que todavía no había completado, se puede hacer en casos como los que hemos pasado, tipo pandemia. Porque lo normal es que esa vacuna se autorice para uso en mayor cantidad de gente, pero no para todo el mundo, para ver qué efectos dan, le miden los anticuerpos, etcétera. Y ya cuando están seguros de que tiene éxito, recién autorizan la venta general. Pero en la época de la pandemia, nosotros no nos podíamos dar ese lujo. Hemos tenido que utilizar vacunas que no estaba garantizado el porcentaje de éxito mínimo, que era de 70%, y que por la emergencia se tuvieron que utilizar esas vacunas. Entonces hay la fase 1, que es terapéutica exploratoria, 1 y 2, como ya hemos dicho, ¿no? Primero con animales, después con voluntarios sanos, después ya con voluntarios enfermos. En la fase 3, con un número ya un poco mayor, generalmente se hacen ya trabajos multicéntricos en varios países. Y en la fase 4 ya se dice, bueno, lo vamos a ampliar a mayor gente, pero no en forma así descontrolada, sino por miles, por decir. Y seguimos viendo en la fase 4. Si eso funcionó bien, ya en la fase 5 sale a comercializarse. Pero aún así, en la fase de comercialización, todavía hay que hacer el seguimiento porque pueden presentarse complicaciones severas, como lo vemos frecuentemente, en donde el producto es retirado del mercado. Bueno, entonces todo ensayo clínico debe cumplir siempre las características: ser prospectivo, emplear intervenciones, utilizar grupo control, ser aleatorizado, randomizado, doble ciego, y llevarse primero en una muestra antes de utilizarlo para todo el mundo. Bueno, este es un esquema. Ok, entonces es más o menos lo que quería decirles. Ahora, por si acaso, el doctor Benavides me dijo que el 14 es el examen. Bueno, supongo que será como todos los semestres. Dan el mismo día los dos grupos, el 1-0 y el 2-0, cada uno en un aula. Supongo que debe ser así. Generalmente se tomaba a las 5 de la tarde. Ya el doctor nos va a comunicar en qué aulas, o ustedes ya saben en qué aulas van a dar el examen. ¿Alguien me puede decir? Todavía no, doctor. Todavía no. Bueno, ok. Voy a pasar lista un momentito, por favor. A pasa Jesús. Presente. Ya. Araujo Alessandra. Presente, doctor. Helen Argandoña. Presente, doctor. Alana Arzubealde. Alana. Entonces, la próxima semana no hay práctica, solamente hay examen. Talia Barrientos. No, presente. Talia. Ya. Presente, Eliana, ya. Eliana Carvajal. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Maryuri Castillo. Maryuri Castillo. Jorge Castro. Jorge Castro. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Ya. Cris Chamorro. Cris Chamorro. ¿Dónde está? A ver, un momentito. También. Ya, un momentito. Ya. ¿Está Cris? ¿Cris Chamorro está? No está, ¿no? Paola Chávez. Paola. Presente, doctor. Paola Ya. Chávez. Ya. Angie Chuquilín. Angie. Presente, doctor. Presente. Eduardo Cosco. Eduardo Cosco. Valeria Damián. Valeria Damián. Presente, doctor. Ya. Hans de la Cruz.
Hans. Diana Deza. Presente, Diana, doctor. ya. Camila Díaz. Presente, doctor. Nicole Díaz. Buenas Nicole. noches, doctor. Presente. Ya. Brian Enríquez. Brian. Presente, doctor. Ya. Buenas noches. Aarón. Ya. Aarón Fernández, Vaca. Presente, doctor. Belkis Figueroa. Belkis. Belkis. Daniela Fuentes. Presente. Ya. Gerson Galvez. Presente, doctor. Ya. Carla García. Carla García. Romina García. Presente, doctor. Estefano González. Presente, doctor. Ya. Miriam Guzmán. Presente, doctor. Enzo Hidalgo. Presente, doctor. Ya. Alexander Igreda. Alexander. José Infanzón. Presente, doctor. Ya. Marco Jiménez. Presente, doctor. Ya, un momentito. Ariana Laura. Ariana. Mario León. Presente, doctor. Jennifer López. Jennifer. Presente, doctor. Ya. Oliver Manrique. Presente, Oliver. Xiomara Manyavilca. Xiomara. Presente, doctor. Ya. Fabricio Marcelo. Presente, Fabricio. doctor. Presente. Daniela Merino. Daniela. Presente, doctor. Ya. Ariana Mestanza. Presente, doctor. Está esto. Mestanza. Alexandra Mesa. Alexandra. Carolina Minaya. Presente, Carolina. doctor. Ya. Lee Miñano. Adrián Mostacero. Adrián